Muy buenos días, espero que estén teniendo una excelente mañana. En la presente sesión vamos a ver las clases de párrafos. En este caso, pues vamos a ver cuatro clases de párrafos. Tenemos una que se agrupó, pero no significa que sea una sola clase. Entonces tenemos los párrafos narrativos, tenemos los descriptivos y enumerativos. Estas son las dos clases de párrafos que hemos agrupado como en una misma numeración porque tienen cualidades o características semejantes, pero no significa que sean iguales. Tenemos los informativos y los argumentativos, que de alguna manera ya los hemos visto en los textos, pero en este caso vamos a ver únicamente cada párrafo. O sea, cuando un párrafo es informativo, cuando un párrafo es argumentativo, porque en un texto podemos encontrar las dos clases o varias clases de textos. Listo, entonces vamos a empezar con, pues primero qué es un párrafo. Y los párrafos son fragmentos de texto, o sea, es decir, no es un texto completo, por ejemplo, no es una hoja completa, sino son los fragmentos, o sea, cada sección de renglones agrupados, que está conformado por oraciones, cierto, que todas están relacionadas en torno a un tema, o sea, es decir, en un texto nosotros podemos encontrar que nos van a hablar, por ejemplo, si vamos a hablar un texto de las clases de aves, nos pueden hablar de las aves, de su alimentación y de su hábitat. ¿Cierto? En este caso puede haber un párrafo que nos hable solamente de aves, un párrafo que nos hable solamente de su alimentación y otro párrafo que nos hable solamente de su hábitat. Es decir, que un párrafo no va a desarrollar varias ideas al mismo tiempo, sino una sola, para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces los párrafos narrativos son aquellos que presentan una secuencia de eventos, o sea, es decir, como sucesos que van, sucesos que van pasando como de alguna forma, eh, muy relacionados con una historia que todos tienen un principio y un fin, o sea, es decir, nunca vamos a encontrar un párrafo que nos va a contar una historia que nos deja como con un final abierto. Siempre los párrafos narrativos nos va a contar algo y no lo termine de contar. Así sabemos cuando un párrafo está bien escrito, cuando realmente la idea o la historia queda completa. Veamos un ejemplo. En este caso pueden pausar el video para que puedan proceder a leer el ejemplo. Mientras tanto yo lo voy a ir explicando. ¿Listo? Este párrafo, porque es un párrafo narrativo, porque veamos que tiene un suceso que lo está narrando de manera cronológica, es decir, que tiene una secuencia, ¿cierto? Alguien que en una noche, luego un gato le habla y finalmente le entrega algo. Y también cumple con la característica de que tiene un principio y un fin, ¿cierto? Tiene un principio que empieza en una noche y tiene un fin en que termina alguien en una fabulosa reunión, ¿cierto? O sea, prácticamente es como una mini historia, pero eso lo podemos encontrar en un cuento, por ejemplo, pero entonces de esta manera sabemos que este párrafo sí está bien hecho porque cumple con esas características. Por ejemplo, donde este párrafo terminara en comenzó a hablarle pidiéndole ayuda, ¿cierto? Pidiendo que le ayudara, prácticamente no tendría un fin todavía, le faltaría algo más para que cumpliera con la característica de párrafo narrativo. Veamos que los párrafos descriptivos, esta es la que está agrupada en dos secciones, ¿cierto? Son esos párrafos que nos presentan con detalles, o sea, nos van a contar cómo son las situaciones, o sea, qué pasó tal cual, cómo son los objetos, cuáles son sus características de los lugares o de las personas, ¿cierto? ¿Qué hacen los párrafos descriptivos? Hacen que si nosotros, por ejemplo, cerráramos los ojos y alguien nos leyera ese texto, nos daríamos cuenta que es un párrafo descriptivo porque nos vamos a imaginar lo que nos leen. De esa manera nos damos cuenta que sí está bien hecho ese párrafo descriptivo. Eso sería una buena estrategia, cerrar los ojos y que alguien no lo lea, y si nosotros logramos imaginarnos lo que nos están diciendo, quiere decir que sí está bien hecho ese párrafo descriptivo. Y veamos acá el siguiente ejemplo. También lo pueden pausar para que lo puedan ver, leer. En este caso sí cumple con la característica de ser párrafo descriptivo porque nos está dando los detalles, ¿cierto? De cómo son precisamente esa casa. Y si nosotros cerráramos los ojos podríamos realmente imaginarla con los detalles que nos están brindando en este caso. Luego vamos a encontrar los párrafos enumerativos, que son aquellos que presentan ideas, ¿cierto? Como si fuera un listado, pero ya no lo vamos a encontrar así como con números, con ítems o como en forma de lista, o sea, es decir, de arriba hacia abajo, sino que vamos a encontrarlo en forma de párrafo. Y aquí dice algo muy importante, que se enfoca en la jerarquía de la información. ¿Qué significa eso?
que la información nos la va a presentar según el orden de importancia. Primero lo más importante y de último lo menos importante. Veamos el siguiente ejemplo de texto enumerativo. Bien, es un texto enumerativo porque veamos que primero cumple con la característica de la jerarquía. Vean que primero nos está hablando de 18, luego 5, luego 4, luego más de 3, luego 2, luego 2 y medio y así sucesivamente va disminuyendo la cantidad. O sea, es un texto que cumple con la característica de la jerarquía. Primero nos hablan de grandes cantidades y luego de menos cantidades. También nos está hablando de orden porque nos está hablando desde los lugares más visitados hasta los menos visitados, ¿cierto? Entonces un párrafo enumerativo principalmente. También hay otra característica que nos ayuda a identificar los párrafos enumerativos y es que vamos a encontrar muchas comas, o sea, varios sustantivos separados por comas. En este caso nos están hablando de varios lugares y ciudades separadas por comas. Por lo tanto, sí es enumerativo. Luego tenemos los párrafos informativos, que son aquellos, pues nosotros ya sabemos que es un texto informativo, prácticamente los párrafos informativos nos orientan lo mismo y son aquellos que nos transmiten una información objetiva sobre un tema, o sea, es decir, son temas reales que de alguna manera nos explican tal cual como son las cosas, ¿cierto? Y también nos resultan muy importantes y que sobre todo nos van a llenar de aprendizaje. Bien. En este caso pueden pausar el video nuevamente para que puedan leer este texto informativo. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que es informativo porque nos está dando las características de la luna y realmente estamos aprendiendo algo y sobre todo que la información que está allí es verídica, o sea que es real y la podemos confirmar. Por último, tenemos los párrafos argumentativos, ¿cierto? Que son esos párrafos que, pues, como ya nosotros hemos trabajado con argumentos y la mesa redonda, ¿cierto? Son párrafos que defienden una idea. O sea, es decir que por medio de ejemplos o por medio de explicaciones van a tratar de convencernos o van a exponernos una opinión, ¿sí? Veamos el ejemplo, también lo pueden pausar. Este sí quisiera que lo pausaran y lo leyeran con más detenimiento. ¿Por qué es un párrafo argumentativo? Principalmente porque tenemos una idea y la idea es que el profesor de economía, ¿cierto? Dice que los trabajadores tienen el hábito de gastarse en todo su dinero. Y él nos los va a sustentar con las siguientes ideas, ¿cierto? Nos lo sustenta con las siguientes ideas de que las personas pueden guardar dinero, pero que entonces no lo hacen porque se gastan más de lo que ganan, ¿cierto? A eso se refiere con el ingreso y el egreso. El ingreso es lo que nos ganamos y el egreso es lo que nos gastamos. O sea, cuando nosotros, según el párrafo, cuando nosotros gastamos más de lo que nos ganamos, es prácticamente estamos entrando en una deuda, ¿cierto? Entonces miren que es un párrafo argumentativo porque nos está dando razones y argumentos, es decir, nos está explicando la idea de que las personas tienen el hábito de gastar todo el dinero siempre y no guardarlo. De esta manera terminaríamos las clases de párrafos, pero antes de ello es importante que recordemos que en un mismo texto podemos encontrar todas las clases de párrafos, o sea, todo lo que nosotros acabamos de ver lo podemos encontrar en un mismo texto, o si no vamos a encontrar algunas de ellas, ¿listo? Entonces nosotros no podemos excluir que porque es un texto, por ejemplo, es una noticia, entonces todos los párrafos que vamos a encontrar son párrafos informativos, pues no, también podemos encontrar un párrafo narrativo porque, por ejemplo, si es una noticia de un robo, primero nos va a contar cómo sucedió el robo. Entonces ahí nos están narrando. Entonces tenemos un párrafo narrativo. Luego tenemos un párrafo informativo, pues el que nos va a decir cuándo sucedió, cómo sucedió. Incluso podemos tener un párrafo argumentativo de alguien que nos va a explicar por qué ese sitio ha sido robado. Entonces vamos a encontrar unas razones y unas explicaciones. Por lo tanto, entonces es importante que no excluyamos los textos y decir, no, este texto es informativo, entonces va a tener puros párrafos informativos. No, podemos encontrar todo tipo de párrafos en todo tipo de texto. ¿Listo? En este caso, entonces, eso sería el tema de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir. Recordemos que en la plataforma van a encontrar la actividad